Muy buenas noches, bienvenidos a nuestro programa Acción Positiva. Estamos ya en ese mes tan lindo del año, tan particular, pues porque se celebra de veras unos momentos muy importantes, muy trascendentales, de mucha tradición e historia. Estamos hablando de la época de Navidad. Y nuestro invitado de esta noche, el padre Eduardo Escobar Aguirre, él es vicario parroquial de la Villa de Guadalupe en la zona 10. Es licenciado en Teología y Antropología y pues le vamos a dar la bienvenida. Bienvenido, gracias, padre, qué gusto tenerlo acá con nosotros. Gracias, doctor. Muchas gracias por aceptarnos estar acá. Gracias a ustedes por invitarme. Pues estábamos hablando de que queríamos comentar un poco sobre la época navideña, pero padre, cuéntenos un poquito del Día de la Virgen de Guadalupe. Bueno, de acuerdo a como la historia nos lo narra, ¿no? Los principios de la época colonial, muy poco tiempo después de la conquista, en el siglo XVI, pues en México, cerca de lo que es ahora la actual Ciudad de México, en una colina, el monte del Tepeyac, pues a un indígena Tlaxcala, de ahí de la Ciudad de México, ya cristianizado, se le aparece pues Nuestra Señora, la Santísima Virgen María, con un mensaje particular, ¿no? Es importante porque para nosotros los hispanoamericanos, ¿no?, en ese momento pues se está viviendo también el encuentro no solo de las culturas, sino también de lo religioso, ¿no? Claro, obviamente un encuentro que en sus principios fue violento, no podemos negarlo, pero que también a partir de esa visión de revalorización de la persona humana en los habitantes locales, ¿no?, pues también fue entrando, valorizando y asimilando lo propio, lo cultural. Y entonces la presencia de María en esto, ¿no?, en este inicio de la evangelización, quiere ser una forma de dar a entender esa llamada universal, como lo creemos los cristianos, que Dios hace a todos los hombres de salvación, ¿no? Y por lo mismo también a todos los pueblos que han ido encontrándose con el cristianismo, en este caso nuestros pueblos locales, ¿no? Y entonces como dar a entender que dentro del proyecto de Dios todos los pueblos, todos los seres humanos son llamados a la salvación, y el conocimiento del Evangelio los hace pues vivir la experiencia de salvación ya desde la propia historia temporal, para entender lo que significa aquello que es eterno, ¿no? Entonces también pues los colores, el manto de la Virgen, ciertas características que tiene, pues también tienen un lenguaje muy particular de comprensión pues a los habitantes locales de México, pues las estrellas, el sol de atrás, etcétera. Claro, y la verdad que pues en México este día es un día muy particular, sí. También en Guatemala, también en muchos otros lugares del mundo, pero en México es un verdadero peregrinaje ese día, todos los días del año, y la Basílica de la Virgen de Guadalupe, creo que es una basílica, sí. Ya es obviamente sumamente visitada. ¿Y acá cómo la celebran? ¿Qué actividades tuvieron acá? Pues desde el 11, pues tuvimos la parte más fuerte, es lo que es tradicional aquí en la Villa de Guadalupe, ¿no? Es tener la misa de la fiesta, la procesión y la gente que visita, ¿no? Y viste a sus niños con los trajes regionales, ¿no? Para hacer la visita a la Virgen, tomarse alguna foto, ¿no? O sea, lo que es una parte tradicional. Como creo que también hoy en el Santuario de Guadalupe, en la zona 1 más o menos, ¿no? Pues en la villa, en la zona 10, la Villa de Guadalupe se llama así desde el siglo pasado, entonces ya es una tradición bastante arraigada. Y entonces para que no chocara con la del centro, pues desde el 11 es que se hace toda la fiesta en nosotros, ¿no? Con un preludio de un baile de estos que se llaman de convite, una semana antes, que recorre lo que es el área donde va a pasar la Virgen, y luego después, ahora pues en la tarde que sale la procesión, ¿no?, que recorrió desde las 2 de la tarde hasta las 11:30 de la noche, ¿no?, el área de la parroquia, que es, digamos, zona 10 y parte del Cantón 21, zona 14, ¿no? Pues todo, ¿verdad, padre? Porque el punto interesante es hablar de la tradición. Exacto, sí. Y pues hablábamos de que este mes de diciembre es un mes de una de las tradiciones más importantes, digamos, dentro de nuestra Iglesia Católica, desde el punto de vista que hablamos de la Navidad. Sí. Navidad, hablábamos con usted un poquito antes de
de entrar a las cámaras, el hecho de que preocupa un poco de que se ha ido desvirtuando un poco verdaderamente lo que significa esta tradición, porque pues sabemos que la parte comercial es sumamente importante, sabemos que de repente pues es cuando los negocios aprovechan a hacer una venta muy grande, pero en medio de que claro, esta es una función natural y normal de la vida, pero también creemos que es muy importante el renovar el verdadero principio. ¿Qué significa la Navidad? ¿Cuál es su origen? ¿Cuál es lo que deberíamos de celebrar en estas fechas? Entonces, pues quisiéramos platicar un poco con usted en este sentido. Navidad en sí, el término, ¿a qué se referimos? ¿De qué estamos hablando acá? Es un término latino muy concreto, nativitas, ¿no? O sea, natividad, nacimiento, ¿no? Referido obviamente al nacimiento de Cristo, ¿no? Obviamente es una fiesta netamente cristiana. Si le vamos a llamar Navidad, tiene que estar íntimamente y exclusivamente asociado a nuestra fe cristiana, no a otra cosa, ¿no? Y por eso, claro, es una fiesta de 2000 años y obviamente en todos esos 2000 años se ha ido enriqueciendo, pero también envenenando de costumbres, de sincretismos, etcétera, ¿no? Y claro, llega hasta nuestros días con estos efectos, ¿no? Creo que a final de cuentas nos toca a nosotros cristianos recuperar y rehacer para nosotros el sentido verdadero de la fiesta, ¿no? Lo que le decía, bueno, una vez le llamemos Navidad, tiene que estar exclusivamente ligado a nuestra fe cristiana. Si le quieren llamar de otra forma, bueno, será otra cosa. Claro, ya no es lo mismo. Exacto. Ahora, cuando uno habla un poco del nacimiento de Cristo, hay un poco de historias diferentes o algunas asunciones diferentes sobre la fecha real del nacimiento de Cristo, que no son importantes al final en el espíritu, pero sí hay quienes lo ponen en el año cuarto después de Cristo, hay quienes lo ponen un poco antes, hay quienes dicen que fue en septiembre, otros que no en diciembre. Sí, lo que pasa es que también tenemos que entender esto a la luz de los pocos documentos históricos que hay. Uno de los evangelistas, tal vez el más detallista, porque era médico, ¿no? Entonces buscaba también tener argumentos científicos que probaran, ¿no? O sea, quiere probar. Sí. Es aquel que recoge más digamos, los datos históricos sobre la llegada de Jesús, pero no pone fechas, pone más o menos el tiempo en que César Augusto era emperador de Roma, siendo Quirino, ¿no? O sea, pone nombres específicos sobre quiénes eran los funcionarios romanos en ese tiempo, en el área de la Galilea. Entonces, claro, cuando se va haciendo porque también está el censo, ¿no? El censo que el emperador César Augusto ordena para todo el área, porque era la paz agustea, ¿no? Y se supone que el censo no se iba a hacer en una época que era fría normalmente en esa época, y por lo tanto no era como que la mejor temporada para hacerlo. También se refiere el hecho de que por ser pues pastores y el hecho de estar cuidando la oveja, no tenía que relacionarse necesariamente con la época de diciembre, sino que más se relacionaba con septiembre, agosto, septiembre. Era un periodo en que se podía caminar, pues. Claro. Sí, el hecho de ponerlo en diciembre es porque cuando al fin, digamos, se tolera el cristianismo en el Imperio Romano, o sea, hablamos de Constantino, ¿no? Y el cristianismo empieza a tener auge en el Imperio Romano, ya tolerado, ¿no? Porque después de las persecuciones serias, entonces empieza también a tener cierta influencia y cierto poder. Y entonces empieza a suplir las fiestas paganas con las fiestas cristianas. Con las fiestas.